Hay algo dentro de ti que no duerme. Algo que te habita, incluso cuando crees que estás solo. No tiene forma, ni rostro, ni nombre claro. No se muestra a la luz del día. Vive en las profundidades, en los rincones olvidados de tu historia, en los recuerdos que preferiste no mirar, en las heridas que sellaste con silencio. Esa fuerza no eres tú, pero te gobierna. Se llama inconsciente. Carl Jung lo llamó así, inconsciente, no porque no exista, sino porque se oculta, porque actúa sin pedir permiso, porque vive debajo de la conciencia como una raíz enterrada que sostiene todo lo que crees ser. El inconsciente no es un error, no es un problema mental, no es una caja de recuerdos reprimidos, es un sistema entero. Un universo oculto que mueve los hilos de tu personalidad, de tus elecciones, de tus obsesiones, mientras tú repites, yo decidí. Pero, ¿qué pasa si no eras tú? ¿Qué ocurre si gran parte de lo que llamas yo es apenas un reflejo condicionado? ¿Y si cada reacción, cada impulso, cada miedo, cada deseo, cada esto soy yo, ha sido moldeado por una fuerza silenciosa que nunca has visto de frente? La mayoría de la gente nunca se hace esta pregunta, y ahí comienza la tragedia. Porque no te destruye lo que ignoras del mundo, te destruye lo que ignoras de ti mismo. Como dijo Jung, el inconsciente personal está formado esencialmente por contenidos reprimidos y olvidados, pero el inconsciente colectivo, por la experiencia de toda la humanidad. Es decir, no solo llevas dentro tu historia personal, sino la historia entera de la humanidad. Tus pensamientos no son solo tuyos. Tus impulsos no nacen del vacío. Estás cargando con siglos de represión, instintos, miedos, arquetipos que actúan a través de ti. Y si no sabes que existen, te poseen. La posesión no siempre se ve como una crisis. A veces parece normalidad, rutina, repetición. Te despiertas todos los días, vas al mismo trabajo que odias, vuelves con la misma pareja que no amas, te dices las mismas mentiras para soportarlo. Y crees que es tu vida, pero número. Es la vida que tu inconsciente decidió por ti, con base en tus heridas no resueltas. ¿Por qué vuelves a amar a quien te daña? ¿Por qué saboteas tus oportunidades? ¿Por qué te autodestruyes en el momento de tu triunfo? ¿Por qué haces daño sin querer hacerlo? Porque hay algo en ti que se mueve sin tu permiso. Y si no lo conoces, te devora. Vivimos en una cultura que rinde culto al ego, a la imagen, al control, al éxito, al yo sé quién soy. Pero Jung advirtió que el ego es solo una pequeña lámpara en una caverna oscura. Creer que conoces tu mente es como mirar un iceberg y pensar que el 90% que está bajo el agua no importa. Pero importa. Y si no te atreves a sumergirte, acabarás congelado por fuerzas que no comprendes. El inconsciente no es tu enemigo, es un espejo, pero solo si tienes el valor de mirarlo, porque su mayor trampa es precisamente esta, hacerte creer que no existe, o peor aún, hacerte creer que tú ya lo dominas, y es ahí donde empieza la cadena de autoboicot, porque el inconsciente no necesita sabotearte a gritos. Le basta con sugerirte, suavemente, decisiones pequeñas. Te hace elegir lo cómodo sobre lo auténtico, lo seguro sobre lo verdadero, lo conocido sobre lo necesario. Te hace huir del amor por miedo a perderlo. Te hace postergar tu propósito por temor al juicio. Te convence de que tus heridas no importan, que tu pasado no te afecta, que todo está bien. Y lo peor, tú le crees. Pero aquí estás. Algo dentro de ti, quizás una intuición, una voz antigua, sabe que no estás viviendo en tu plenitud, que hay algo más profundo, más real, más tuyo, que no has encontrado aún. Y esa verdad se esconde detrás de 7 trampas, 7 mecanismos invisibles que te mantienen dormido, distraído, fragmentado. Este video no es una lista, es un descenso. Un viaje hacia el núcleo de tu inconsciente, hacia ese lugar donde se originan tus decisiones más destructivas, y también, quizás, tu oportunidad de liberarte. Porque como escribió Jung, no hay despertar de la conciencia sin dolor,
pero el dolor de despertar es infinitamente más noble que la comodidad de vivir dormido. Así que respira, escucha con atención. Este no es un video para entretenerte, es un espejo que arde, un mapa hacia la sombra, una invitación a volver a ti. Y si tienes el coraje de continuar, conocerás las 7 trampas que han saboteado tu vida, sin que lo supieras. Primera, la ilusión de control. El engaño más sofisticado del ego. La primera trampa del inconsciente no es ruidosa, no es evidente, no te golpea como una crisis ni te sacude como una pérdida. Es más sutil, más elegante, más peligrosa. Es la sensación profundamente arraigada de que tú estás al mando, de que todo lo que haces, sientes, piensas y eliges nace de tu voluntad. Es la idea de que tienes el timón de tu vida entre las manos. Pero esa idea es precisamente la trampa. Carl Jung fue contundente. El ego, ese personaje que creemos ser, no es más que una ínfima porción de la totalidad psíquica. Es un centinela en la puerta de un castillo que nunca ha explorado. El ego cree que gobierna, pero no manda, porque el verdadero gobernante está en la sombra. Es el inconsciente. Vivimos en una cultura obsesionada con el control. Queremos controlarlo todo. Nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestros resultados, incluso nuestra espiritualidad. Nos obsesionamos con planificar cada paso, calcular cada posibilidad, anticipar cada error. Pero todo este esfuerzo, aunque útil en la superficie, es en el fondo una reacción al miedo. Un miedo profundo, ancestral, arquetípico, a enfrentarnos con lo impredecible de nuestra propia alma. Y es que, en el fondo, lo sabemos. Sabemos que hay algo en nosotros que no se deja gobernar. Que cuando más lo ignoramos, más fuerte se vuelve. Que cuando más lo reprimimos, más nos arrastra. Es eso que te hace explotar en ira cuando prometiste mantener la calma. Es eso que te lleva a sabotear una relación que finalmente era sana. Es eso que te hace correr hacia lo que te duele y huir de lo que te sana. El inconsciente no necesita tu permiso para actuar, porque nunca fue tu siervo. Fue, desde siempre, el guionista oculto de tu vida. Y tú, mientras tanto, creías ser el director. Cuando crees tener el control, te haces vulnerable, porque lo que no reconoces, lo que no ves, lo que niegas, tiene poder sobre ti. La mente inconsciente funciona como una corriente subterránea. No se ve desde la superficie, pero es la que decide hacia dónde fluye todo. Y esa corriente está formada por símbolos, emociones reprimidas, creencias heredadas, arquetipos colectivos, traumas infantiles, deseos no reconocidos, que actúan sin que lo sepas, sin que lo permitas y sin que los entiendas. La ilusión de control es peligrosa porque crea arrogancia. Y la arrogancia te vuelve ciego. Te hace mirar al mundo con juicio y a ti mismo con indulgencia. Te hace pensar que tú no necesitas terapia, que eso ya está superado, que tú no eres como los demás. Pero esa negación es justo el alimento del inconsciente. Cada vez que niegas una parte de ti, no la eliminas, la entregas a la sombra. Y la sombra tarde o temprano saldrá a cobrar. Jung decía que el inconsciente se manifiesta de 3 formas principales: en los sueños, en los síntomas y en los accidentes. Y no hay accidente más devastador que vivir una vida sin saber quién la está dirigiendo. Quizás pienses, pero yo decidí estar con esta persona. Yo elegí este trabajo. Yo me alejé de aquel amigo. Sí, pero ¿desde dónde decidiste? ¿Desde tu yo presente y libre? ¿O desde un miedo no resuelto? ¿Desde una carencia infantil? ¿Desde una herida que aún sangra? Eso es lo que Jung trataba de enseñarnos, que no hay libertad sin conciencia, que no hay control verdadero sin descender primero al caos interno, porque todo control que no ha sido precedido por autoconocimiento es solo una máscara. Y aquí está lo más paradójico. Solo cuando aceptas que no tienes el control total, comienzas a tener verdadero poder, porque entonces dejas de vivir desde el ego y empiezas a vivir desde el alma. Aceptar que una parte inmensa de ti actúa desde la sombra no es una rendición, es una iniciación.
Es el primer paso hacia una vida consciente, porque lo inconsciente no es tu enemigo, es tu maestro, pero solo si lo escuchas. Y la única forma de romper esta trampa es mirar hacia adentro con brutal honestidad. Preguntarte, ¿por qué reacciono así cada vez que me ignoran? ¿Por qué repito relaciones que me vacían? ¿Por qué me saboteo justo antes del éxito? ¿A quién estoy intentando complacer? ¿Qué parte de mí me niego a ver? Estas preguntas no son cómodas, pero son las puertas que abren el alma, porque lo que dejas en la sombra siempre te dominará, y lo que iluminas comienza a liberarte. Así que suelta la necesidad de tener todas las respuestas. Deja de fingir que sabes exactamente lo que haces y por qué lo haces, y comienza, en cambio, a escuchar, a observar, a descender, porque ese descenso es el verdadero inicio de tu libertad. 2. La sombra proyectada. El enemigo que creaste para no mirar dentro. Hay una parte de ti que no quieres ver, una parte que escondiste tan bien que incluso tú juraste haberla enterrado para siempre. Esa parte se llama sombra. No es el mal absoluto, no es lo demoníaco ni lo criminal como nos hicieron creer. Es todo lo que reprimiste, negaste o no pudiste integrar, todo lo que tu conciencia no pudo aceptar y arrojó al sótano del alma. Pero la sombra no desaparece cuando la ignoras. Al contrario, se hace más fuerte, más astuta, más peligrosa, porque cuando no la reconoces, encuentra otra forma de entrar en escena, se proyecta en los demás. La proyección es uno de los mecanismos más perversos y universales del inconsciente. Como un espejo sucio que distorsiona todo lo que ves, transforma tus propios conflictos internos en enemigos externos. Y tú, convencido de estar juzgando al mundo con claridad, en realidad estás viendo tu reflejo deformado. Eso que odias en otros suele ser lo que no aceptas en ti. Jung lo explicó con brutal claridad. Lo que no aceptas de ti mismo, terminas viéndolo en los demás. Esta es la raíz del juicio ciego, del odio irracional, del desprecio visceral que sentimos por ciertas personas sin entender por qué. No estamos reaccionando a lo que son, sino a lo que representan para nuestra sombra. ¿Te irrita la arrogancia ajena? Quizá es porque hay una parte de ti que teme ser invisible y anhela secretamente reconocimiento. ¿Te molesta la dependencia emocional de otros? Tal vez es porque tú la viviste en silencio y aprendiste a reprimir tu necesidad de afecto. ¿Te enfurece la fragilidad o el fracaso ajeno? Quizás es porque no te has perdonado tus propias debilidades. La sombra proyectada es insidiosa porque siempre justifica su existencia. Tú crees que estás siendo objetivo, realista, justo, pero en realidad estás reaccionando desde un lugar ciego. Te conviertes en juez para no tener que ser testigo de tu propia herida. Y esta trampa es particularmente dolorosa porque se infiltra en las relaciones más cercanas. Proyectas tu sombra en tu pareja, en tus hijos, en tus padres, en tus amigos. Les atribuyes culpas, defectos, intenciones que nacen de tu propio mundo interior. Y así, poco a poco, conviertes el amor en campo de batalla. No porque el otro sea tu enemigo, sino porque te negaste a enfrentar el verdadero conflicto, el que llevas dentro. Lo más devastador es que la sombra no solo proyecta lo negativo, también proyecta tu luz no reconocida. Admiras en otros el valor que tú no te permites. Envidias el talento que reprimiste para encajar. Te enamoras de quien representa lo que tú mismo rechazaste ser. Así opera el inconsciente. Todo lo que no se integra se proyecta, y todo lo que proyectas te aleja de ti mismo. Por eso Jung decía que el trabajo de individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, no empieza con afirmaciones positivas, ni con libros de autoayuda, ni con repetir mantras frente al espejo. Comienza con un acto de profunda humildad. Reconocer que hay partes de ti que no conoces, que no controlas y que no quieres ver. La sombra proyectada te mantiene atrapado en la ilusión de superioridad moral, en la comodidad de señalar al otro sin revisar tu interior.
Te vuelve adicto al juicio, dependiente del conflicto, ciego ante tu responsabilidad. Y lo más trágico, te aleja de la posibilidad de amar de verdad. Porque solo puedes amar en la medida en que has dejado de odiarte a ti mismo. El camino para desactivar esta trampa no es fácil. Implica detenerte cuando el juicio aparece. Preguntarte, ¿qué parte de mí estoy negando al ver esto en el otro? ¿Por qué esta reacción es tan intensa, tan emocional, tan automática? Al principio duele, porque descubrir tu sombra es como encontrar una versión oscura de ti mismo que has querido enterrar. Pero si logras sostener la mirada, si resistes la tentación de huir, descubrirás algo sorprendente. La sombra no quiere destruirte, quiere completarte. Esa rabia que proyectas es tu fuerza negada. Ese miedo que ves en otros es tu vulnerabilidad no abrazada. Ese deseo que juzgas es tu pasión no vivida. Jung insistía en que la única forma de sanar es integrar. Y para integrar, primero hay que reconocer. Por eso decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La sombra proyectada es una trampa, pero también una pista. Todo lo que juzgas afuera, todo lo que te molesta, te hiere o te seduce, puede ser una puerta hacia adentro, una oportunidad para recuperar fragmentos perdidos de ti. Y si tienes el valor de cruzar esa puerta, si en vez de reaccionar eliges observarte, si en vez de culpar decides responsabilizarte, entonces estarás dando uno de los pasos más poderosos hacia tu libertad interior. Porque el verdadero enemigo nunca estuvo afuera, siempre fuiste tú, negándote a verte. Tercer, el autoengaño moral. La máscara luminosa del inconsciente. Si hay una trampa más peligrosa que la sombra, es creer que no tienes ninguna. Y es precisamente en el terreno de la moral, de lo que es bueno, correcto, virtuoso, donde el inconsciente tiende las redes más finas, más sofisticadas y más difíciles de detectar. El autoengaño moral es la trampa del alma que se disfraza de pureza. Es la ilusión de que estás del lado correcto, de que tus intenciones son nobles, de que tu comportamiento es ético simplemente porque cumple con normas, mandatos o expectativas sociales. Es el disfraz más elegante del ego y el favorito del inconsciente. Jung lo advirtió con claridad. El mal no proviene del instinto, sino de la represión moral que niega la sombra. Es decir, lo verdaderamente destructivo no es el instinto primitivo, esa parte animal que habita en ti, sino la conciencia que se niega a reconocer que dentro de su luz también hay oscuridad. Y es que el inconsciente no desaparece cuando decides ser bueno. Al contrario, se vuelve más estratégico. Aprende a usar tu bondad como trinchera, tu obediencia como escudo, tu virtud como armadura. Se esconde en tu necesidad de agradar, en tu compulsión por hacer lo correcto, en tu adicción a ser validado como buena persona. Y desde ahí sabotea tu autenticidad. Te convence de que ser correcto es mejor que ser verdadero, que ser obediente es más seguro que ser libre, que ser amable es más valioso que ser honesto. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a sacrificar tu verdad en nombre de un ideal moral que no nació de tu alma, sino de la presión del entorno. Esta trampa no se siente como dolor. Al principio, se siente como aprobación, como éxito, como paz superficial, porque todo el mundo a tu alrededor te aplaude. Eres bueno, eres educado, eres maduro, pero por dentro algo muere, porque la sombra que no integraste se cobra su precio. Apatía, vacío, resentimiento encubierto, frustración existencial. Muchos viven atrapados en esta trampa durante décadas. Construyen una vida entera en torno a la apariencia de bondad. Son padres ejemplares, parejas sacrificadas, trabajadores dedicados, ciudadanos intachables. Pero cuando cae la noche y se quedan a solas consigo mismos, el alma les grita lo que han silenciado. Esto no soy yo. Porque el autoengaño moral no se trata de mentirle al mundo. Se trata de mentirte a ti. De decirte que estás bien, que estás en paz, que estás haciendo lo correcto. Cuando en realidad estás negando tu fuego, tu deseo, tu rabia, tu tristeza, tu sombra.
Y esa represión no desaparece. Se convierte en enfermedad, en ansiedad, en adicción a la rutina, en hostilidad pasiva, en tristeza sin nombre. Jung decía que no hay redención sin confrontación, que nadie puede ser verdaderamente bueno sin haber mirado su capacidad para el mal. Porque la bondad real no es negación de la sombra, es elección consciente tras haberla enfrentado. Es decir, el que puede odiar, pero decide amar. El que puede manipular, pero elige la verdad. El que puede huir, pero se queda a mirar de frente su herida. Ese es el verdadero bien. No el que se aprende en la infancia por miedo al castigo, ni el que se impone desde una autoridad externa, sino el que nace de la integración, de la lucidez, de haber caminado el infierno interior y haber salido con el corazón abierto. Pero mientras no hagas ese viaje, tu moral será una cárcel, una máscara, una forma de mantener al inconsciente bien escondido y más poderoso que nunca. Porque la sombra reprimida no desaparece. Actúa desde la culpa, desde el deber, desde la rigidez. Te convierte en juez de los demás, en fanático de tus valores, en ciego defensor de tu posición. Y todo eso mientras crees que estás del lado de la luz. Este es el verdadero peligro, cuando el mal se disfraza de virtud, cuando justificas el abandono con la excusa del sacrificio, cuando disfrazas la evasión como paz interior, cuando maquillas la represión como madurez, cuando llamas humildad a tu miedo a brillar, cuando defines como compasión tu incapacidad para poner límites. Entonces, ¿cómo se rompe esta trampa? No con más moralidad, no con reglas, no con renuncias vacías, sino con verdad. Verdad descarnada, dolorosa, radiante. La verdad de quién eres, incluyendo lo que no te gusta ver. Debes preguntarte, ¿qué parte de mí he reprimido por ser considerado bueno? ¿A qué he renunciado para cumplir con las expectativas ajenas? ¿A quién estoy intentando complacer con esta máscara de virtud? La respuesta no siempre será cómoda, pero será liberadora. Porque cada vez que elijas tu verdad por encima de tu imagen, cada vez que abraces tu sombra en lugar de ocultarla, cada vez que digas un sí auténtico aunque te juzguen, estarás recuperando un fragmento de tu alma. Y entonces, poco a poco, tu moral dejará de ser una jaula, para convertirse en un fuego. Uno que no quema desde la culpa, sino que ilumina desde la conciencia. Porque solo quien ha atravesado su oscuridad puede encarnar una bondad verdadera. Y solo quien ha dejado de mentirse puede empezar a vivir. Cuarta, la repetición inconsciente. El ciclo invisible que te arrastra hacia el mismo abismo. Hay un momento en la vida, doloroso, humillante, devastador, en el que te das cuenta de que estás atrapado. No es una cárcel externa, no hay barrotes ni guardianes, es una celda hecha de decisiones repetidas, de elecciones que juraste no volver a tomar, de situaciones que se repiten como si el tiempo no avanzara, como si tu historia estuviera condenada a girar en círculo. Y lo más perturbador es esto: tú mismo caminas hacia esa celda, una y otra vez. Carl Jung lo explicó con una frase lapidaria: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, se repetirá en tu vida y lo llamarás destino. Esta es la esencia de la repetición inconsciente: vivir el mismo dolor en distintas formas, con distintos nombres, en diferentes etapas, pero siempre con la misma herida abierta. Es como si algo dentro de ti tuviera memoria, pero no lenguaje. Como si tu inconsciente te empujara a caminar por el mismo sendero no porque te odie, sino porque intenta decirte algo. Porque intenta, una vez más, que lo mires, que lo sientas, que lo transformes. ¿Por qué atraes a las mismas parejas, con distintos rostros pero la misma ausencia? ¿Por qué repites amistades que terminan en traición o vacío? ¿Por qué abandonas tus proyectos justo cuando van a florecer? ¿Por qué te saboteas cuando todo parece ir bien? No es casualidad, no es destino, no es mala suerte. Es tu inconsciente llamando a gritos desde el sótano, no para castigarte, sino para liberarte. Pero tú no entiendes ese idioma, y por eso lo repites. Esta trampa no es un error, es un mecanismo de supervivencia.
El inconsciente repite lo no resuelto porque busca cerrarlo. Quiere llevarte de nuevo al origen del trauma, a la escena primaria, al punto exacto donde algo en ti se rompió, para que esta vez lo vivas de otra manera, para que no huyas, para que no finjas, para que sientas, para que despiertes. Pero si no entiendes este patrón, si no reconoces su lógica interna, lo único que sentirás es desesperación. Pensarás que estás maldito, que siempre eliges mal, que el amor no es para ti, que el éxito no se te permite, que la vida está en tu contra. Y esa desesperanza se convierte en profecía autocumplida. Te resignas, te adaptas, te vuelves experto en sobrellevar, en tolerar relaciones mediocres, en permanecer en empleos que matan tu alma, en vivir con la herida abierta y sonreír para la foto. Y mientras tanto, repites. La repetición inconsciente es el eco de una emoción no sentida. Es el intento del alma por cerrar un ciclo que quedó atrapado en el tiempo. Y hasta que no regreses a ese lugar interior donde empezó todo, seguirás recreando escenarios parecidos con la esperanza inconsciente de que esta vez sea diferente. Pero no será diferente si tú no lo eres. Jung hablaba de esto en términos de complejos autónomos, fragmentos de la psique que quedaron congelados en un trauma y que actúan como pequeñas personalidades dentro de ti. Son como voces internas que repiten siempre la misma historia. No eres suficiente. El amor duele. Nadie se queda. Si brillas, te abandonan. Si confías, te traicionan. Y esas voces, aunque no las escuches claramente, dictan tus pasos. Y tú, creyendo que estás eligiendo con libertad, estás obedeciendo órdenes antiguas. No son tuyas, son de tu pasado, de tu infancia, de tu linaje, de tu herida. ¿Cómo se rompe esta trampa? Con conciencia, con observación despiadadamente honesta, con la voluntad de dejar de culpar al otro y mirar el patrón en ti. No para castigarte, sino para liberar al niño o a la niña que aún está atrapada en la primera escena de dolor. Aquel momento donde decidiste que para sobrevivir tenías que cerrar el corazón, o volverte invisible, o ser perfecto, o no molestar, o complacer a todos, o no confiar nunca más. Esa decisión infantil sigue actuando, hasta que tú, desde tu adultez consciente, la cuestionas y la reescribes. Pregúntate, ¿qué estoy reviviendo en esta situación? ¿Qué emoción estoy evitando al repetir esta dinámica? ¿De qué me estoy protegiendo al elegir lo mismo una y otra vez? ¿Qué historia me estoy contando que ya no es verdad? Y sobre todo, escúchate, siente, habla con esa parte tuya que quedó congelada. No para eliminarla, sino para integrarla. Porque la solución no es huir del patrón, es atravesarlo con una conciencia nueva. La repetición no es tu condena, es tu oportunidad de redención, es la puerta hacia una vida auténtica. Pero para cruzarla necesitas hacer lo que nunca hiciste, sostener tu verdad aunque duela, elegir desde el alma, no desde la herida. Solo entonces, lo que antes era un ciclo sin fin, se convierte en un rito de paso. Porque el inconsciente no quiere arruinarte la vida, quiere devolvértela, pero para eso necesita que la vivas con los ojos abiertos. 5. El ideal del yo perfecto. La cárcel dorada donde el alma muere lentamente. Entre todas las trampas que el inconsciente tiende, hay una que brilla más que las demás. No es oscura, no es grotesca, no provoca rechazo inmediato. Al contrario, parece deseable, admirable, inspiradora. Es la trampa más seductora de todas, porque se disfraza de virtud. Carl Jung la llamó el peligro de identificarse con la persona, esa máscara social que todos construimos para sobrevivir. Hoy la conocemos como el yo ideal. El yo ideal es esa imagen mental, a veces consciente, pero casi siempre inconsciente, de quién debería ser. Es una proyección de éxito, perfección, fuerza y valía que nace no desde tu esencia, sino desde tus carencias. Es lo que tu niño herido construyó para ser amado. Es el personaje que inventaste para evitar el abandono, el juicio o el rechazo.
y desde entonces vives tratando de alcanzarlo. Te esfuerzas por ser siempre productivo, siempre brillante, siempre correcto, siempre admirado. No puedes fallar, no puedes mostrarse frágil, no puedes decir «no sé». Y cuando inevitablemente te quiebras, lo ocultas, lo maquillas, lo niegas, porque ese yo ideal no lo permite. Pero ese ideal no es tu verdad, es una imagen que te esclaviza. Jung entendía que esta trampa era doblemente destructiva. Primero, porque te aleja de ti mismo, y segundo, porque te hace creer que eso es lo mejor de ti. Pero no lo es. Es una máscara, una forma de disociarte de tu sombra, de evitar lo incómodo, de esconder tus emociones auténticas debajo de capas de rendimiento, apariencia y falsa seguridad. Y lo más doloroso es que mientras más cerca estás de alcanzar ese yo ideal, más lejos estás de tu alma. Porque no estás creciendo, estás actuando. No estás siendo, estás fingiendo. Has convertido tu vida en un escenario donde tú mismo eres espectador de una obra que no sientes como tuya. Esta trampa es particularmente cruel en la era moderna. Las redes sociales, el culto al éxito, la obsesión con la autoayuda, la presión por ser la mejor versión de ti mismo, han exacerbado la patología del yo ideal. Ya no solo tienes que ser bueno, tienes que ser perfecto, perfectamente feliz, perfectamente sano, perfectamente atractivo, perfectamente consciente. Y mientras más te exiges, más te vacías, porque no estás construyendo desde tu esencia, estás huyendo de tu herida. Lo que el yo ideal oculta debajo de toda su superficie brillante es miedo. Miedo a ser visto tal como eres. Miedo a decepcionar. Miedo a no ser suficiente. Miedo a ser abandonado si te muestras real. Y ese miedo es tan profundo, tan arraigado, que el inconsciente lo convierte en obsesión. Obsesión con mejorar, con encajar, con destacar, con no fallar jamás. Pero la perfección es una forma sofisticada de autoviolencia. Es una batalla contra tu humanidad. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino de volver a uno mismo. No al yo ideal, sino al yo real. Y ese camino pasa, inevitablemente, por la desintegración de la imagen, por la caída de la máscara, por el reconocimiento de que la perfección no existe y que tu valor no está en lo que aparentas, sino en lo que eres cuando ya no actúas. Entonces, ¿cómo se rompe esta trampa? Primero, reconociéndola, preguntándote, ¿a quién estoy intentando impresionar? ¿Qué parte de mí estoy negando para parecer perfecto? ¿Cuál es el costo emocional de sostener esta imagen? ¿Qué sentiría si alguien viera todo lo que escondo? ¿Qué pasaría si dejo de fingir? Al principio, responder duele. Duele porque se cae la identidad. Duele porque implica defraudarte a ti mismo. Duele porque significa aceptar que durante años viviste encarnando una imagen y no una verdad. Pero después viene la libertad, porque debajo del yo ideal vive tu yo real. Ese que siente, que duda, que se equivoca. Ese que no necesita ser perfecto para ser amado. Ese que puede ser débil y valiente a la vez. Ese que no busca admiración, sino conexión. Y aquí está el núcleo del pensamiento de Jung. Tu alma no quiere que seas perfecto, quiere que seas completo. Y para ser completo necesitas aceptar todas tus partes, las nobles y las sombrías, las fuertes y las frágiles, las sabias y las torpes, todo. El yo ideal busca validación externa. El yo auténtico busca integración interna. El yo ideal te aleja del presente. El yo real te ancla en lo que eres. El yo ideal vive del miedo. El yo real nace del amor. Por eso, cuando te liberas del yo ideal, no te vuelves mediocre, te vuelves humano. Y ahí, precisamente ahí, empieza tu verdadero poder. Porque no hay nada más poderoso que una persona que se permite ser real. 6. El desprecio por el símbolo. La amputación del alma en la era de la razón. Hay cosas que no pueden explicarse con palabras, emociones que no caben en un análisis racional, experiencias que no se entienden, pero se sienten. Hay un lenguaje más antiguo que cualquier idioma.
más profundo que cualquier dogma, más honesto que cualquier argumento. Ese lenguaje es el del símbolo, y despreciarlo es desconectarse de la raíz de uno mismo. Carl Jung fue claro: los símbolos son el idioma del inconsciente. El alma no piensa con lógica, no se expresa con cifras, no grita en discursos, se comunica en sueños, en imágenes, en arquetipos, en metáforas, en silencios llenos de significado. Y cuando una cultura deja de escuchar ese lenguaje, comienza a secarse desde dentro. Vivimos en un mundo donde el símbolo ha sido relegado al terreno de lo inútil, lo infantil o lo supersticioso. Si no puede medirse, si no puede cuantificarse, si no puede probarse científicamente, entonces no sirve. Pero esa arrogancia de la mente racional no ha traído sabiduría, ha traído vacío. El desprecio por el símbolo es una trampa brutal del inconsciente moderno, porque te hace creer que eres libre, objetivo, inteligente, cuando en realidad estás mutilado, desconectado, espiritualmente huérfano. Eres como un árbol que solo conoce sus ramas, pero ha olvidado que tiene raíces. Jung advertía que los símbolos no son adornos mentales, son portales, son puertas a la dimensión más profunda de lo humano. Cada símbolo contiene una verdad que no puede decirse, pero puede vivirse. El sol, la luna, el fuego, el agua, el espejo, el laberinto, la serpiente, la cueva, la montaña, no son solo imágenes, son expresiones arquetípicas de estados interiores. Y cuando los ignoras, cuando los ridiculizas, cuando los reduces a metáforas sin alma, estás diciendo lo mismo que dice todo ego inflado: no necesito nada más que mi mente. Y ahí pierdes el contacto con tu inconsciente. Porque el inconsciente no te habla con frases claras. Te habla a través de un sueño que se repite, a través de una imagen que te persigue sin razón, a través de un animal que aparece en tus visiones interiores, a través de símbolos que surgen en tus momentos más vulnerables. Si no sabes escucharlos, los desechas, y si los desechas, pierdes la guía. Este desprecio tiene consecuencias. Jung lo vio con claridad. Cuando el símbolo es negado, el inconsciente busca otras formas de manifestarse, y lo hace con síntomas, con ansiedad inexplicable, con vacío existencial, con apatía crónica, con enfermedades psicosomáticas, con vidas que desde fuera parecen perfectas, pero por dentro están rotas. Porque cuando el alma no puede hablar, enferma. Y la raíz de esa enfermedad está en el divorcio entre el alma y el símbolo, en la arrogancia moderna que pretende reemplazar la sabiduría con eficiencia, el misterio con productividad, el rito con resultados, la introspección con entretenimiento, el alma con algoritmo. ¿El resultado? Personas que lo tienen todo, menos sentido. Gente hiperestimulada, pero espiritualmente desconectada. Gente que ha leído todos los libros, ha hecho todos los cursos, ha probado todas las técnicas, pero no puede mirarse en el espejo con paz, porque algo falta, falta alma. Y el alma no se recupera con más lógica, se recupera con símbolo, con profundidad, con silencio, con ritual, con conexión con lo sagrado, no en términos religiosos, sino arquetípicos, humanos, universales. Entonces, ¿cómo se rompe esta trampa? No necesitas volverte místico, ni abandonar la ciencia, ni rechazar la razón. Solo necesitas recordar que hay otra forma de conocer, que hay verdades que no se prueban, pero se sienten, que tu inconsciente te está hablando. Si te detienes a escuchar, comienza por prestar atención a tus sueños, no como basura mental, sino como mensajes del alma. Observa qué imágenes se repiten en tu vida, qué símbolos aparecen sin razón aparente. Honra los mitos, los cuentos antiguos, las metáforas profundas. Mira el arte como lo que realmente es, una conversación entre tu alma y el mundo. Siente, intuye, recuerda que tú también eres símbolo, que tu cuerpo, tus emociones, tus heridas, tus pulsiones, son parte de una historia más grande. Y sobre todo, comprende esto: lo simbólico no es una fantasía, es una brújula. Mientras vivas desconectado del símbolo, vivirás perdido, buscando respuestas en fórmulas que no hablan tu idioma interior.
Pero cuando recuperas el símbolo, algo se enciende, algo vuelve a casa. Porque el símbolo no es solo representación, es transformación. Es el fuego que arde sin destruir. Es el agua que limpia sin mojar. Es el espejo que te muestra lo que no sabías que eras. Es el lenguaje de tu alma recordándote que estás vivo y que eres mucho más que tu mente. 7. El miedo a la individualización. El pánico a convertirte en quien realmente eres. De todas las trampas que el inconsciente pone en tu camino, esta es la más profunda, la más existencial, la más difícil de aceptar, porque no es una trampa que viene del mundo, no es una manipulación externa, no es una herida que alguien te infligió, es una fuerza que habita dentro de ti y que, con una sonrisa serena, sabotea tu libertad más pura. Se llama miedo a la individuación. Para Jung, individuarse no era encontrar tu propósito, ni realizar tus sueños, ni ser exitoso. Era algo mucho más radical. Era el proceso de convertirte, poco a poco, dolorosamente, en quien realmente eres, no en quien tus padres quisieron que fueras, no en quien la sociedad aplaude, no en quien tú crees que deberías ser, sino en quien tu alma ya es en su forma más pura y que tú todavía no te atreves a encarnar. Y aquí es donde el inconsciente juega su carta más devastadora. Te llena de miedo al cambio. Te susurra que no es el momento, que no puedes arriesgarte, que mejor te quedas donde estás, donde todo es predecible, donde nadie se molesta, donde no decepcionas a nadie, donde sobrevives, porque ser tú mismo implica un precio. Y el inconsciente, que es conservador por naturaleza, teme pagar ese precio. Individuarte es dejar de vivir en automático. Es desobedecer patrones familiares. Es romper lealtades invisibles. Es decepcionar a tu tribu. Es alejarte del rebaño. Es deshacerte de la imagen que te protegía. Es mirar hacia adentro con brutal honestidad y sostenerte ahí, aunque todo afuera te diga que estás equivocado. Es renacer. Pero antes de renacer, hay que morir. Morir al personaje. Morir al ego que te sostenía. Morir a las máscaras, a las mentiras funcionales, a las excusas. Y ese es el miedo más profundo del ser humano. El miedo a morir antes de morir. Por eso el inconsciente hace todo lo posible por evitar que te individúes. Te mantiene entretenido. Te regala adicciones disfrazadas de placeres. Te ata a relaciones que ya no vibran contigo. Te hace creer que tienes tiempo. Te dice que no eres suficiente, que no estás listo, que necesitas otra certificación, otra pareja, otro nivel de autoestima. Pero todo eso es mentira, es una distracción, porque en el fondo tú ya sabes quién eres, tú ya sientes lo que debes hacer, tú ya sabes a quién necesitas dejar, a qué lugar no debes volver. ¿Qué parte de ti está pidiendo a gritos ser escuchada? Lo sabes, pero duele, porque elegirte a ti mismo es el acto más solitario, más valiente y más sagrado que puedes hacer. El miedo a la individuación no es miedo a fracasar, es miedo a brillar, es miedo a dejar de tener excusas, miedo a cargar con el peso de tu libertad, miedo a convertirte en la persona que ya no puede mentirse. Porque una vez que cruzas ese umbral, ya no puedes volver atrás. Y sin embargo, todo en ti anhela cruzarlo. Porque el alma no quiere comodidad, quiere plenitud, quiere totalidad, quiere verdad. Y la verdad, por naturaleza, es desobediente. Por eso Jung insistía, la individuación no es una meta externa, es un camino hacia adentro, un descenso a lo más oscuro de ti mismo, para luego subir con las manos llenas de significado. Y nadie puede hacer ese viaje por ti. No hay mapa, no hay manual, no hay garantías. Solo hay una pregunta. ¿Estás dispuesto a perderlo todo con tal de no seguir perdiéndote a ti? Porque si no te individúas, vivirás una vida de segunda mano, un guión ajeno, un personaje hueco. Y te preguntarás por qué te sientes vacío, incluso cuando todo parece estar bien. Pero si te atreves a cruzar el umbral, si eliges tu camino, aún con miedo, aún con heridas, entonces experimentarás algo que la mayoría jamás toca,
libertad interior. Y eso no tiene precio. No te convertirás en alguien perfecto, pero sí en alguien completo. No serás aplaudido por todos, pero te mirarás al espejo con dignidad. No evitarás el dolor, pero vivirás en verdad. Esa es la recompensa. Ese es el despertar. Eso es individuarse. Y ese, aunque el inconsciente lo tema, es el único camino que vale la pena. Lo que niegas te posee, lo que integras te libera. Ahora ya lo sabes. No eres solo lo que muestras. No eres solo lo que entiendes. No eres solo lo que eliges. Eres también todo eso que no puedes explicar. Todo eso que repites sin saber por qué. Todo eso que juzgas sin entender su raíz. Todo eso que ocultas incluso de ti mismo. Eres en parte un extraño para ti. Y esa es la herida silenciosa del ser humano moderno. Caminar por la vida desconectado de su profundidad. Olvidar que hay un alma latiendo debajo del personaje. Ignorar que el inconsciente no es un archivo olvidado, sino el verdadero autor de tu historia, mientras tú solo actúas. Pero no estás condenado a vivir así. Cada una de estas trampas no es un castigo, es un llamado. Cada repetición, cada máscara, cada sabotaje, cada sombra, cada síntoma, es una invitación a despertar, a detenerte, a mirar hacia adentro, a reconciliarte con lo que eres y sobre todo con lo que habías olvidado ser. Porque lo que no se integra se repite. Lo que no se reconoce te destruye desde dentro. Y lo que no se ama en ti acaba dominando tu vida disfrazado de lógica. Este no es un viaje de autoayuda, no es una moda, no es una solución rápida, es un camino de retorno, un descenso al fondo de ti, una muerte simbólica del ego para que el alma, al fin, pueda respirar. Carl Jung no nos dio fórmulas, nos dio espejos, nos mostró que no hay luz verdadera sin haber conocido antes la oscuridad, y que el mayor acto de poder que puedes realizar es dejar de mentirte. Así que si algo en ti ha resonado, si alguna palabra encendió una alarma, si te viste en alguna de estas trampas, no lo ignores. Detente, respira, escucha, porque el inconsciente seguirá hablándote, con símbolos, con sueños, con conflictos, con emociones intensas, hasta que le prestes atención. Y cuando lo hagas, cuando lo mires con humildad, sin juicio, entonces empezará la transformación. No será fácil, no será rápido, pero será real. Y en un mundo donde todo es apariencia, eso es lo más valiente que puede ser, real. Si este viaje hacia tu sombra ha encendido algo dentro de ti, no lo apagues. Comparte este mensaje con alguien que aún vive dormido. Y suscríbete si quieres seguir explorando las regiones ocultas del alma donde pocos se atreven a mirar. Aquí no hablamos para entretenerte, hablamos para que recuerdes, porque en un mundo donde todos fingen, tú puedes ser la excepción. Tú puedes ser tú, por fin.